Hilata Cuyacanaka, Atsurupanaya. Amigos y amigas, una vez más con todos ustedes compartiendo nuestras vivencias. Tus amigas de siempre. Y somos Munata Sinoya. Munata Zenobia. Churoja Kunslurañani. Y Churechaflamayañan. Okamapi. Vamos a escarbar papa. Somos la dupla perfecta. ¡Chum! La dupla perfecta, la dupla arrolladora. Así que vamos con todo a escarbar papa. Hoy vamos a usar Jusi, y también vamos a usar aguayo y sacaña para escarbar la papa, amigos. Estamos ya con todas las herramientas para ir a escarbar. Miren, ya salió el sol. Son las 7 de la mañana. Aquí en la provincia Camacho, en nuestra comunidad de Cabinchilla. Las yacayacas. ¿Conocen a las yacayacas o no? Miren, amigos, la anterior semana ya hemos iniciado escarbando papa y hemos escarbado todos los bordes. ¿Por qué los bordes? Porque dicen que cuando las personas caminan por ahí es por donde más se gusana la papa. Entonces, escarbando los bordes nos damos cuenta si está gusanado o no. En la parte que está gusanado, entonces tenemos que apurarnos al escarbar para que no se gusane más. Si los bordes no están gusanados, pues el medio no va a estar gusanado. Rojitos. Para escarbar la papa, primero debemos hacer de un lado, bajamos de un lado, luego también del otro lado, y luego desciendamos pues una picoteada grande, sí, para sacar todo, para no partirlo en dos. En Aymara, cancharar, ¿no ves? ¡Ah, mentirosa! Ahorita amigos va a ver canchareta de ella. Esperaremos, vamos a grabar todo el video, hasta esperar que cancharote. Ay, amigos, mi mamá no ha canchado hasta ahora ni una papa. ¿Cómo es posible? Está siendo grabada, por eso está así. Es cierto, ahora ya no hay pescado. Antes mi mamá era pescador y por eso también estamos usando esta sacaña. Todos los pescadores tienen esta sacaña, pero es muy bueno para poner las papas al momento de escarbar. Otros ponen al piso, hacen plano todo y ahí ponen las papas. Pero nosotros ponemos directo a la sacaña para no estar alzando luego. Y como tiene huequitos, pues la arena se cae nomás al piso y así no perdemos tiempo estar alzando la papa. Aquí está su sacaña de mi mamá también. Seguimos escarbando. Ahora vamos a cegar o cortar más bien estas hojas que se le llama en Aymara alinku. Alinku se llama. Jusi, así es, por aquí se utiliza este tipo de jusi. Y estos son los mamunquitos. Mamuncos, parecen papas. Yo de pequeña pensé que esto era papa, pero no había sin papa, amigos. Hasta casi como. Así, estos son los alincos y le gusta la vaca, ¿ya? Cuando ya salen los mamuncos, nos da la señal de que la papa ya está produciendo. Ahora, cuando la papa empieza a gusanarse, cuando aún no está maduro, se debe cortar el alinco. ¿Para qué? Para que madure y puedan sacarlo y así no gusane mucho. Pero como de nosotros no ha gusanado, pues los alincos han seguido, ¿no? Aquí. Ya saben, se corta los alincos para que empiece a madurar y no se luchure. Luchurarse es despelarse la papa cuando aún está guauita, dicen bebé. Y nosotros estamos aquí acortando, segando el alinco para el toro. Al toro le gusta el alinco, más que todo los verdes. 1 milla, 2 millas, palomita. Una tuta subasta y kichichi calzonita. Una tuta subasta y kichichi calzonita. Yo callado, yo callado. Listo, amigos, ya hemos cortado el alinco. El alinco verde pesa, los mamuncos también pesan bastante. Voy a darle al toro. Yau.
Aquí tenemos el alinco para el toro. Así que vamos a llevarle también. Al toro, al toro, al toro. Aquí estamos con nuestro motorizado, ¿no más? Auto pone. Chofer pasti. Hancita? Kau kan bis apa nakal? Kau kesepakatan? Ajá, 10 pesos a pagar, amigos. Que no me pague. Que no me pague, yo soy su chofer. Mi mamá va a seguir escarbando y nosotros pues vamos a llevar a la casa. Ya está con su motorizado, yo soy el chofer. Y a la vuelta le cobramos 10 pesitos. Ella ha dicho, de ver, va a pagar 10 pesos. ¿Vas a pagarme, no ves? Un chico te va a dar, me ha dicho. Amigos, ya hemos llegado aquí. Vean, el motorizado ya está vacío. Vamos a volver a traer uno más y otro más. Ahora nos vamos a casa, ya hemos escarbado una gran cantidad. Vamos a ir a comer sopita. ¿Qué sopa comeremos? A ver, ¿quiénes adivinan? Ahí está mi mamá ya yendo. Vamos, arrancamos nuestro motorizado. ¡Ran, ran! ¡Enciéndete! Ya me he cansado. Llegamos. Ahora tenemos que echarlo. ¡Ay, ay, ay! No puedo. Vamos, esto sí. Bueno, ahora sí ya estamos listos, con fuerza. Dejamos que se vaya secando. ¿A quienes les gusta la sopa de ulluku? Ulluku, papa lisa, ¿no? Aunque le falta un poco de ají, pero está riquísimo. Ahí está, algo. Con la tiranya. Hamla kiranya simila te quiero bloquear, semita na gas, chuña para yo con la simila te. Ok, las papas grandes, como pueden ver, estas. Ajá, para comer, amigos. Ahora estos son para semilla, estos pequeños. Escogemos pues los que más producen. Estos de acá producen mucho, los rojitos también producen. Así, y esos vamos para semillas. La mayoría de las personas cuando escarban papa lo guardan así nomás. Más que todo hacen pinas, ¿no? Exacto, se pone hacia abajo coa, luego también ponen paja y ahí la papa y lo tapan con paja. Así se hacen las pinas para guardar, pero nosotros lo hacemos ya directamente. Mira, siempre escarbamos la papa y lo vamos a ir escogiendo nomás. Lo escogemos para qué digamos, para semilla, para comer. Escarbar en Aymara. Kunha mastaña. Yamayuña. Walikusa. Seguimos cosechando los frutos que nos dio la madre tierra y también con el trabajo arduo que estuvimos haciendo, sembrando, aporcando la papa y ahora recién pues cosechando. Kunacho kanakasuma achuyesta. Akaha talachok kachuyat talachok tuntata kiwata tuntataki talachok akati arimi akach arimi laha wadis humara kiwaka muntat asin munta pahang itu kiwakan akaha arhani ra kiwaka arhan ukaha
wali achurak walga chanaka kamnaga achaka sanich oqeq wilaymilla satawaga waycha satarga wilaymilla waycha waychati hanqusani satawaga hanqusani ukaga walqa akachu wal akamanaga achuraki pero kamanaga wal suma achuraki walqa Malit, walha tuta. malit walqa psaya acá sani cara igual achuraki yoga. Tenemos esas variedades de papas, las que hacemos producir por estos lugares. También por los cerros, pues hay más variedades de papa que hacen producir. Acá anakaticha umaru uyush aniwayaga umaru wayuntayaga gatigat tuntita los ayaga tuntita. Saya. En este lado también es para tunta, pero más grandes. Nosotros ya separamos todo, grandes, pequeños, y así separado lo guardamos para hacer fácilmente la tunta, el chuño, todo. Ya estamos acabando el segundo día, ya está todo vacío. Miren, en el piso ya no hay nada, ni una papa. Ahí están las papas pequeñas que están gusanadas para el chancho. Las papas que están enfermas también para el chancho. Y no desperdiciamos nada. Antes de escarbar quiero presentarles también al señor Chuntillo. Ya este es Chuntillo. Otros también lo conocen como Chuntilla. Pero con esto es con lo que vamos a escarbar. ¡Vamos a ir a escarbar! ¡Sarañani! ¡Sarañani! ¡Llama y ¡Sarañani! Amigos, el día de hoy finalizamos en escarbar papa. Así es, amigos, cuando ya se seca el alincu, ya se debe escarbar la papa porque le entra otro tipo de gusano. Estos son los últimos que vamos a escarbar. El del lado es chiquiña. ¿Saben qué es chiquiña, amigos? Chiquiña es cuando se concede a la persona que te ha ayudado a trabajar el terreno, se le da un surco o dos. Eso es chiquiña. Kunathan wahañat. Mira kata huirana ka achurata git ukathan wahanya kite huirana kata achurata hanugat masi manana wahanya ne kat hui pindas kam piura Kamsa pere. Suma ya tuktawa istane ja kata tasinyan suma maran achunya kata sama kata jenya kata tasinyan Ani perkite. Wali kawabi. Ay. Machunya pataki. Nariga ko kambo ne katat asinya ukat ko alisu maester hikana katat asin ukat nanaga katat asip. Así es, amigos. Esta es una costumbre que se lleva haciendo año tras año. Al finalizar de escarbar la papa, se hace, se jala a una persona escatat asiña, se le dice en Aymara. Entonces estamos cumpliendo con esa costumbre para que al año pueda producir muy bien. Ya kurkama ya kuyakanaka, tukuyaptua. Ila takuyaka. Suscríbanse. Dos. Uno. Ya, ok. Acá alingku hay para Dos. Ya. Ang katukturiruna yung katat oya. Nakachar na, di ka po ni.